Señor, gracias. Gracias, Padre, por darnos la vida. Gracias, Señor, por un día más que nos regalas. Es un privilegio, Padre, poder decir hoy respiro. Es un gran privilegio, Señor, el saber que estamos con vida. Y es un momento más, Señor, para agradecerte. Un momento más, Señor, para decirte gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta escuela dominical. Gracias por los hermanos que vienen. Gracias por los niños, las niñas, los jovencitos, las jovencitas que vienen a ser preparados por sus maestros en la escuela dominical. Gracias, Padre, por la juventud del ministerio. Gracias, soberano Rey, por la iglesia en términos generales. Gracias, Padre. Hoy, ¿qué le quiere presentar usted al Señor? ¿Qué le quiere decir a Dios? ¿Qué le quiere decir hoy al Señor usted? ¿Qué le quiere plantear hoy al Señor? ¿Qué está viviendo? ¿Está atravesando alguna crisis? ¿Tiene abundancia? ¿Tiene mala salud? De pronto está esperando que Dios lo llame para algo. Presentemos todas estas cosas ante el Señor. Entender, Señor, tus propósitos para con nosotros. Mi Señor y Rey, por siempre y para siempre te adoramos. Por siempre y para siempre te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Rey maravilloso. Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Ahora sí vamos a pasar a la palabra de Dios y quiero decirles algo antes de comenzar. Y es lo siguiente, voy a repetir el mensaje del domingo pasado en la tercera escuela dominical por dos razones. Una porque, y es la más principal, es la principal porque quería hacer énfasis en unas palabritas para hacerme entender sobre la estupidez del evangelio. ¿Qué evangelio tan estúpido? Y que quede claro en medio de todos nosotros por qué lo de la estupidez del evangelio. Y segundo, porque por el problema que tenemos de sonido, pues no se pudo grabar. Así que bienvenidos, a partir de ahora, bienvenidos a nuestra predicación a través de nuestras redes sociales, Ministerio Verdad y Vida Centro y Verdad y Vida Radio. Vamos con el Evangelio, con la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, y voy a leer versículo 18 hasta el 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 hasta el 20. Dice así la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Como título, ¿qué evangelio tan estúpido? Miremos algo, es que el evangelio realmente se fundamenta en Cristo crucificado. Eso es lo que nos presenta Pablo en esta carta. Y no se fundamenta en filosofías. El ser humano nunca podrá entender ese plan por mucho que se esfuerce. Porque para la lógica humana, un héroe muerto no sirve para nada.
Sin embargo, así fue el plan de Dios. Para acabar de ajustar, Dios no pidió opinión de los más sabios del mundo, ni de su pueblo, los judíos, como, venga, ayúdeme con esto que voy a hacer. No, esa fue su iniciativa, como siempre ha sido. Eso hizo que los sabios del mundo calificaran al evangelio de estúpido y que los judíos, para ellos, se convirtiera en una zancadilla. Un evangelio donde el héroe muere y donde no pide nada a cambio para salvar al mundo, eso para los griegos es una estupidez. Para los judíos es una zancadilla. Sin embargo, Dios le dio señal a los judíos que pedían señales. ¿Y cómo le dio la señal? A ese crucificado lo resucitó de entre los muertos. Y aún así no creyeron. Entonces, ¿será que el evangelio es estúpido o los estúpidos son otros? ¿Usted qué piensa? ¿Nosotros o ellos? Ahí es donde entonces vamos a mirar. Para los sabios, en su propia opinión, como lo habla la palabra del Señor, este evangelio es una estupidez. Parece que les quedó grande el evangelio. Su mente no asimila tan semejante ridiculez y no pueden ver a un Dios tan grande en este evangelio. No. Pero este evangelio es el que Dios planeó. Este evangelio que para ellos, para los sabios de este mundo, sabios en su propia ignorancia, este evangelio tan estúpido para ellos es nuestro salvavidas para todos nosotros. ¿Por qué? Porque hemos creído en un Cristo crucificado y ese Cristo crucificado lo resucitó Dios de entre los muertos. Y de esa manera es que ese Cristo resucitado es poder de Dios para transformar nuestra forma de pensar. Si antes estábamos en el mundo lavados o enceguecidos mejor por el pecado, ahora por su palabra somos lavados. Y eso es lo que produce el evangelio que para los sabios en su propia ignorancia, su propia sabiduría, que es ignorancia en relación a Dios, para ellos que es esto tan estúpido para nosotros es el salvavidas. Así que el tema que yo encuentro en esta sección es lo siguiente: el evangelio, aparte de ser estúpido para los sabios ignorantes, sabios ignorantes, este evangelio está en desacuerdo con la sabiduría humana, es el poder de Dios para salvar. Un evangelio tan estúpido para los sabios es el poder de Dios para salvar a la humanidad. ¿Qué podemos decir para nosotros, los que estamos acá, los de este siglo XXI, y para los que vengan? Sería lo siguiente: el evangelio que es tan estúpido y zancadilla para los sabios y judíos, para nosotros es nuestro salvavidas. Eso es el evangelio. Y vamos a ver 7 ideas en las que los sabios de este mundo captan la verdad del evangelio. Ellos creen que el evangelio es una locura. Y el texto que empezamos a leer precisamente es eso. La palabra de la cruz es una locura, es una necedad, es una ridiculez, una estupidez a los que se pierden, porque no comprenden este misterio de la salvación. Y creo que todos ustedes han visto ese video de la famosa, legendaria actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco, donde denigra del Cristo crucificado. Y no le cabe en la mente a esta
filósofa, porque se cataloga como filósofa, porque produce pensamientos, pero no hay nada de nuevo en lo que está produciendo. En Federico Nietzsche, cuando dice Dios ha muerto, y otros tantos intelectuales muy populares, donde entre nosotros los tenemos que dicen, si Dios existe, ¿por qué entonces tanta maldad? ¿Por qué tanto desamor? ¿Por qué tanta hambre? Su gran y famosa filosofía, si Dios es bueno, ¿por qué permite tanta maldad? Y Dios, siendo tan bueno, no me puede mandar al infierno. La filosofía y la sabiduría popular que ronda en todas partes. Para ellos, para todos estos grandes pensadores, es ridículo y estúpido el Evangelio. Y es eso lo que Dios se planeó, que Él como Dios descienda a la tierra y muera el Dios para salvar al mundo. Es más, el mundo no necesita ser salvo. ¿Salvo de qué? Es lo que la gente piensa. ¿Salvo de qué? Es que yo soy muy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Lo único que hago en mi vida es ser fiel a mi pareja. No fumo, no bebo, no bailo. No hablo mal de nadie. Doy ofrendas a los necesitados. No, que estela de bendición esta persona. Qué irrespeto a estos grandes filósofos e intelectuales y pensadores que mueven en las redes sociales a infinidad de personas que los siguen sin saber qué es lo que están diciendo. Y la filosofía popular que ya les dije, si Dios es tan bueno, pues ¿por qué permite tanta maldad? Dios tan bueno que me va a mandar al infierno. Pues sí, para ellos no tiene sentido esto. ¡Qué irrespeto a los sabios y a los intelectuales, por Dios! Dios se volvió un irrespetuoso con esta cantidad de sabios que tenemos en el mundo. Dios les hace perder el tiempo completamente con una locura senil. ¿Cómo se le ocurrió esto a ese Dios de ustedes? Eso no concuerda con las filosofías y con los ideales humanistas de la humanidad que quieren cambiar a Dios, y pueden hacerlo, pero al final del camino tendrán que darle cuentas al Señor, porque la palabra de Dios no va a cambiar, su locura no va a cambiar, su locura es divina, es inédita, es de Él mismo y el plan que Él se diseñó para salvarnos a nosotros, es el salvavidas que nos mandó a todos nosotros que hemos creído precisamente en el Evangelio. Así que este evangelio tan estúpido para ellos es lo más serio y lo más divino que Dios haya dado para todos nosotros, para la humanidad. Así que no cabe en la lógica humana, intelectual y no intelectual que la locura de una cruz sea la que salve. El héroe ha muerto, crucificado. No puede hacer nada. Hasta ese plan fue el que Dios se diseñó. Esa es la propuesta de Dios, claro, y rompe con todos los clichés sociales, porque los sabios del mundo no van a entender eso. Al contrario, los judíos pensaban que venía un guerrero poderoso a librarlos, y resulta que viene es el mismo Dios y se deja clavar en una cruz. Y para acabar de ajustar, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un Dios loco. Y ya yo lo digo en términos evangélicos, Dios es un Dios de locuras. Es un Dios que se ha creado unos planes que nuestra mente finita no tiene por qué empezar a sondear. Así le plació a Dios desde antes de la fundación del mundo. En el consejo divino ya se había diseñado cómo iba a ser la salvación. El Cordero iba a dar su vida por todos los seres humanos. Por eso la cruz de Cristo es tropiezo para su pueblo y es locura o estupidez para los más sabios. Y los más sabios son todos los que rechazan a Jesús.
porque en su propia ignorancia, que es su sabiduría, no es admitible, no se admite que Dios venga a perdonar pecados. ¿Cuál pecado si yo he sido bueno toda la vida? Y cuando yo me muera voy a subir al cielo directamente. Esa es la sabiduría del mundo. No comprenden que Dios los ama por lo que son y no por lo que hacen. No entienden que ellos no pueden hacer nada por remediar su situación y que Dios lo hizo todo en Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos una dirección espiritual. Estamos en Cristo Jesús. La iglesia de Corinto, la iglesia de Dios en Corinto, como comienza Pablo en el capítulo 1, dice la iglesia de Dios en Corinto, una dirección, una ubicación. La iglesia, ministerio, verdad y vida en Medellín está también en otra dirección. La iglesia, ministerio, verdad y vida está no solo en Medellín, sino en Cristo. La locura de la cruz para nosotros es el salvavidas que nos permite entrar al cielo. Los sabios de este mundo creen que el evangelio es un manicomio. Nos catalogan de locos, pero hay que ver también los grandes avances intelectuales del hombre. Son una demencia. No es sino ver en la parte de medios, de redes, de canales de comunicación, cuántas infinidades de series, de películas hay donde el hombre trata de inventarse la vida, donde hace clones humanos para inventar la vida, para producir la vida. Lo intentaron con animales, con la ovejita, que no recuerdo en este momento, la oveja Dolly, la oveja Dolly, para inventar la vida. Es una locura querer llegar a igualar a Dios o superar a Dios. Congelan la vida de los que han muerto, pagan millonadas para cuando ya se haya inventado la forma de tener otra vez la vida en el cuerpo muerto, pues ser los primeros. Ya han pagado ese dinero. La vida volverá al muerto cuando Jesús retorne. Y eso es el plan divino. No la puede comprar ni fabricar el ser humano. Esa es la locura de la cruz. Darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y darnos vida cuando nuestro cuerpo muerto, en ese instante que aparezca Jesús en las nubes, recobre la vida. Eso no lo puede hacer el ser humano. Entonces, los sabios del mundo piensan que estamos en un manicomio. Y aquí, los respetados, famosos, influenciadores de todas las masas, a veces mueven todas sus ideas muy buenas. ¿Para qué? Hay ideas excelentes, pero casi que todas estas ideas están para satisfacer sus ambiciones personales, usando sus propios métodos humanos, nunca para glorificar a Dios, nunca para decir, esta sabiduría me la dio Dios, la experiencia ha sido también lo que yo he aportado, y con esto voy a glorificar a Dios. No, siempre busca su satisfacción. Ellos buscan algo tangible también, sea lógico para ellos, porque lo que Dios ha creado no pueden pertenecer a este manicomio del evangelio. Pero los sabios, en su propia opinión, tienen también una sabiduría terca, y esa sabiduría terca está precisamente en los versículos 21 hasta el 25, que dice así: pues ya Dios en la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que, para estos sabios, en su propia opinión, tenemos que decir algo de ellos. Hay una sabiduría terca. El griego es aquel y puede existir dentro del mismo pueblo cristiano, trayendo este significado. El griego puede ser aquel que pone su confianza en lo que sabe, en lo que conoce, en lo que es tangible, en el milagro, en lo que ve. Ese puede ser el griego dentro de la misma iglesia. No estamos exentos, porque la misma iglesia quiere ver señales, quiere ver milagros. ¿Qué mayor milagro que el de la conversión? ¿No le parece un milagro? Yo no produzco el milagro cuando predico. Usted no produce el milagro cuando predica y evangeliza a su gente o a quien se encuentre en su camino. El que produce el milagro de la conversión es Dios. No soy yo. Yo no tengo la patente, ni usted tiene la patente, ni la iglesia tiene la patente. Somos los instrumentos de Dios para predicar este evangelio de locura. Y la gente se convierte porque Dios obra. Entonces, aquí pueden existir griegos dentro de la iglesia que confían en lo que sabe, en lo que tiene, en lo que ve, en lo que controla. La fe es estupidez para el griego. Los sabios, en su propia opinión, tienen una sabiduría terca. Obedecer a una autoridad superior no se puede entender, es locura, pero esto es una cuestión de fe. ¿Ustedes se acuerdan de lo que Jesús le dijo al centurión cuando el centurión le dijo: solamente di la palabra, porque yo también estoy puesto bajo autoridad? ¿Recuerdan esa porción de la Escritura? Y Jesús dijo: no he hallado tanta fe en todo Israel. Era un centurión romano, influenciado por toda la cultura greco-romana, con principios griegos también. Pero por entender el principio de autoridad delegada, porque él era también autoridad y obedecía, y a él le obedecían, su siervo fue sanado, simplemente por sujetarse a esa autoridad. Di la palabra. Ni la ciencia, hermanos amados, ni las ideologías, ni la sabiduría humana nos pueden llevar a Dios. No. Nos pueden mostrar muchas cosas de Dios. Es más, la ciencia muestra a Dios. Pero entre más muestra la ciencia a Dios, existe como un crecimiento, no lo sabría decir. Algunos creen en Dios, pero otros dicen no. Un médico puede ver todo, cómo funciona un organismo, cómo funcionan las células, cómo funciona toda la parte de nuestro cuerpo, y aún así, viendo esa grandeza a la cual Dios les ha permitido llegar por sus capacidades y estudio y pasión, no se lo atribuyen a Dios. La ciencia por lo general no conduce a Dios, algunos sí. Así que, hermanos amados, Cristo había muerto en una cruz como un criminal común. Así lo crucificaron a él. Para los griegos el mensaje del evangelio también era una insensatez, porque para ellos, en su concepto, todo tenía que ser lógico y ese plan era una ridiculez. Preguntas que se hacían los griegos: ¿por qué había de morir un Dios? Esa era la idea que ellos planteaban. ¿Por qué?
un Dios tiene que morir. No. Y mucho menos, ¿por qué salvar a los perdidos sin pedir nada a cambio? Pues yo te hago un favor, pero también me lo vas a pagar, ¿cierto? Que esa es nuestra concepción. Yo te hago algo, pero recuerda, cuando yo necesite, no te olvides de mí, ¿sí o no? Ya uno amarra a la gente con esas frasecitas. Te voy a ayudar con esto, pero acuérdese cuando ya yo necesite algo, no me vaya a olvidar. No, cuando se va a hacer un favor, se hace un favor sin esperar nada a cambio. Esa era la concepción de los judíos, de igual manera que es la concepción, y no solo del pueblo cristiano, del mundo general. Así que la salvación propuesta por Dios era demasiado fácil o demasiado difícil. Para ellos eso no tenía lógica. Sin embargo, hermanos amados, a pesar de la dificultad que la gente tiene para creer el Evangelio, en su propia sabiduría no lo creen, la predicación del Evangelio es la forma como Dios eligió para alcanzar a los hombres. El Evangelio es usted y yo predicando a Cristo. Hemos conocido a Cristo. Entonces, cuando usted predique el Evangelio, hermanos, vívalo. Cuando a usted se le acabe el testimonio, entonces empiece a usar las palabras. Mientras a usted no se le acabe el testimonio de ser hijo de Dios, nunca necesitará usar palabras. Pero por si acaso se le acaba el testimonio, tiene la palabra para que empiece a usar el Evangelio. Los sabios de este mundo ven que el Evangelio es de un perfil bajo. Y por supuesto lo dice desde el versículo 26 hasta el 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 hasta el 31 nos dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no era, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Somos de un perfil bajo. Y cuando decimos de un perfil bajo, aquí pueden existir intelectuales, pueden existir profesionales, pueden existir gente pensante que produce cosas para el mundo, como también puede existir gente que no produce esas cosas, pero tiene su vida normal, de familia, de trabajador, de integrante de la iglesia. Pero el perfil bajo está en contraste con los sabios del mundo, los que son sabios en su propia opinión, que niegan la existencia del Señor, que niegan que la palabra de la cruz sea el salvavidas para nosotros y lo consideran como una estupidez. Entonces ahí es donde está el perfil bajo. Es decir, puede ser un rico, puede ser un pobre, puede ser un intelectual, no un intelectual, puede ser que sea el más famoso o el menos conocido. El perfil bajo está en eso, en que no es nadie en el sentido para los intelectuales, los poderosos, aquel que acepta la locura de la cruz. Pero la iglesia del Señor tiene gente también rica, gente sabia, gente poderosa, como gente que no es en esas condiciones. El perfil bajo está en que el que se somete a las palabras de la cruz es considerado para el mundo un loco que pertenece a ese manicomio. La locura del Evangelio es perfilar a los más bajos del mundo en vez de escoger a los más intelectuales, a los más poderosos, a los más famosos, a los que tienen todas las credenciales del mundo. Así que la iglesia realmente pasa por el mundo con un perfil bajo. Somos considerados de poca importancia.
Sin embargo, siendo de bajo perfil, nos ha salvado. Y así lo hizo Él. ¿Para qué? Para que no fuera por la elocuencia de los predicadores, para que no fuera que el mundo crea que se salvó porque va a la iglesia más grande de la ciudad o del país o del mundo. Salvó Dios a los que creen en Él, no por lo que es una persona físicamente, sino por la palabra de la cruz, con un sencillo objetivo: para que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Es decir, las flores son para el Señor, no para los hombres, no para una congregación, no para un pastor X o una pastora Y. No. El poder del Evangelio, que es locura para toda esta gente, para todos los que rechazan a Jesús, es precisamente eso. Lo produce Dios, la conversión, porque las flores, todas las glorias son para el Señor. Así que el Señor selecciona gente sencilla, gente débil, gente común, gente vil. Pero ¿qué está diciéndonos con todos estos calificativos? Puede ser un poderoso, puede ser, y reitero en esto, un intelectual, un famoso, pero que doblega su corazón, se arrepiente y le dice al Señor: aquí está mi corazón. Son esos. Todos nosotros no podemos ser vistos delante del mundo como lo mejor, no. Frente a nuestra misma familia católica, nosotros somos escoria, somos los torcidos, dejamos al Señor. Y son tan estúpidos que no pueden ver los cambios que el Evangelio ha producido en nuestra vida. Y no quieren. Así que entre los seguidores de Cristo, allí en la iglesia de Corinto, pues había gente también importante. Había una persona que había sido gobernador de la sinagoga, estaba el tesorero municipal, 2 o 3 comerciantes muy importantes de Corinto. Pero los otros no tenían credenciales educativas, ni culturales, sociales o religiosas. Entonces la iglesia del Señor la componen toda la gente, pudiente, no pudiente, rica, no rica, intelectual, no intelectual, famosos, no famosos, influenciadores, no influenciadores, y personas como usted y yo. ¿Por qué? Porque hemos creído a esa locura de la cruz y le hemos pedido al Señor que nos perdone. Por eso, hermanos, la iglesia tiene un bajo perfil, porque no es importante para el mundo. Y precisamente, y reitero en esto para que no se nos olvide, el bajo perfil de un cristiano es para que nadie se jacte ante el Señor, porque las flores son para Él. Él es el que convierte, porque un filósofo con su sabiduría pudiera convertirnos al Evangelio, pero no. Yo me pongo a pensar, ¿qué poder de Dios tiene este libro con un libro de Federico Nietzsche, Dios ha muerto, con un libro de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez? ¿Qué poder tiene para convencer? Un libro de Walter Rizzo sobre humanismo. ¿Qué poder puede tener para convencernos de que tenemos que llegar a Cristo? Ninguno de esos libros, solo la Biblia es la que nos puede convencer. Esa palabra que está aquí escrita nos salva para la vida eterna. Esos otros libros nos dan valores, nos pueden proporcionar principios, nos pueden hablar de Dios, del bien, del mal, pero nunca nos van a llevar a la conversión, porque lo que nos convierte es la palabra de Dios. Para los sabios del mundo, el Evangelio es difícil por lo simple. Capítulo 2, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 4. Capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, versículos 1 al 4 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría,
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Ahí está la clave. Es tan simple, pero tan ilógico. Un loco colgado en una cruz, hablando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un Dios que se da por la humanidad y no pide nada a cambio. Aparte de eso, entonces, la elocuencia, la capacidad de la oratoria para ellos era muy importante. Es tan simple que no cabe en la mente de los grandes pensadores. Hermanos, no busque usted impresionar a nadie cuando predique la palabra. Sea lo más sencillo. No mande a nadie a estudiar griego y hebreo. No. Háblele de la simplicidad del evangelio. Por favor, no le corte la cabeza a la gente. La gente viene a la iglesia en situaciones de pecado. No le diga tiene que separarse, no le diga tiene que esto, no, háblele del amor de Dios. Háblele de lo que Él pretende con su alma. No le diga venga que Dios le va a sanar, venga que Dios le va a dar y multiplicar lo que se le ha perdido. No, háblele de la salvación de su alma. Háblele con ternura, siendo una persona estricta en el sentido de lo que es la Escritura. San Juan revela el caso de Jesús frente a la samaritana. La samaritana llegó a sacar agua como Jesús también y un diálogo. En el diálogo se presentó la forma de Jesús hablarle y le dijo directamente todo lo que tenía que hacer esa mujer. Y le dijo que tenía que ubicarse, porque no estaba en la condición de vida que debía de ser, pero lo supo hacer. Fíjese en ese evangelio, cómo le presentamos el evangelio a la gente, mochándole la cabeza, mandándola al infierno y dejándola allá, o mostrándole el camino para llegar al cielo y mostrándole que hay un lugar donde puede llegar. Porque el pueblo evangélico en términos generales le gusta ser masoquista, le gusta ser amarillista, le gusta las cosas más horrendas para presentar el evangelio. Preséntelo como una historia agradable, que la gente esté cautivada con el evangelio. No impresiona a la gente. Es el Espíritu quien impresiona a la gente por lo que usted está diciendo, pero a veces el Espíritu tiene que correrse porque queda impresionado con lo que usted dice de él. Tiene que tener mucho cuidado, porque dice cosas que no dice la Escritura, que usted sí está diciendo. Así que los sabios, en su propia opinión, creen que serían ellos los que convencen con su palabra, pero no es así. Es el poder de Dios. El versículo 5 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y versículo, es el 5. 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Capítulo 2. De primera carta a los Corintios, versículo 5. Entonces los sabios, en su propia opinión, creen que serían ellos los que convencen con sus palabras, pero no es así. Que convencen con sus demostraciones, no. Todos tenemos que procurar, todos, pastor, líderes, iglesia, congregación, pueblo de Dios, todos tenemos que procurar que nuestra fe y la fe de los demás
se funde en el poder de Dios, se cimiente sobre el poder de Dios, no en nuestra predicación, no en nuestra elocuencia, no en las credenciales que tenemos, que vino del instituto tal, no, eso no. Son importantes, son herramientas que necesitamos para hacer bien la predicación. Pero no es en eso donde se fundamenta el poder de Dios. Es Dios, como ya se los he dicho, quien convence con el Evangelio, no la elocuencia, no el estilo de cada persona, de cada predicación, de cada congregación, no. Porque existen infinidad de cosas para convencer a la gente. El show mediático en muchas iglesias, que es estupendo tener todos los medios de comunicación, pero manipulan con todo lo que hacen. Cogen emociones para dominar y controlar a las personas. Tumban a las personas para que se pueda ver el poder de Dios. Y hacen una serie de cosas que no son el poder de Dios. El poder de Dios en este pasaje es conversión. Y como les dije ahorita, la conversión, ninguno de nosotros tiene la patente para convertir a la gente. Por eso, la vida nuestra es importante, nuestro testimonio, y cuando se nos acaba el testimonio, ¿qué hacemos? Pero no se nos va a acabar el testimonio, entonces no hay que usar la palabra, porque el cristiano es poder de Dios. El poder no está en usted. Así se ha usado usted con milagros, con el don de milagros. Lo otro que encontramos es que ellos creen que en su sabiduría humana está todo, pero no es así. El Evangelio es sabiduría. En ellos hay una sabiduría terrenal. Versículos 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 9 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, si los sabios de este mundo, los sabios en su propia ignorancia, entendieran que el Evangelio no equivale a suicidarse intelectualmente, porque eso es lo que creen, me suicido intelectualmente. Si entendieran que no es dejar de pensar, su mente va a ser transformada. Vamos a ser transformados. Ningún ser humano salva por su sabiduría, ningún ser humano salva por su espiritualidad. Y como les dije, si el pecado me mantuvo a mí dominado, ¿por qué ahora no me voy a dejar lavar el cerebro del Evangelio, que me hace ser un hombre distinto, un pastor diferente? Empecemos a ver la vida desde la perspectiva de Dios. El Evangelio no es humano, es divino. Es perfecto, donde los imperfectos, salvados y redimidos que somos nosotros, somos instrumentos de Dios. Así que, hermanos, para ir finalizando, tanto para religiosos como para racionalistas de la cruz, para los sabios en su propia sabiduría, que es la que tiene el mundo, Cristo es una estupidez. Pero para nosotros es el salvavidas. Los religiosos piden señales, y aunque tengan señales, nunca estarán convencidos, porque siempre van a seguir pidiendo señales. Los racionalistas buscan sabiduría. ¿Por qué? Porque confían en sí mismos, confían en su forma de pensar. Pero la salvación la experimentamos aquellos que simplemente creemos.
los que ponemos la fe en Cristo, no en uno, ni en los demás, solo en la locura del Evangelio. No tratamos de entender todo, yo no trato de entender todo de la Biblia. Confiamos en aquel que nos amó y se entregó por nosotros, en Cristo. Oímos la palabra, la cumplimos y la cumplimos sin cuestionamientos. ¿O usted se pone a cuestionar a Dios porque tiene que cumplir algo? No, hay que obedecer. En una empresa la entrada es a las 6, si llega 6:01, memo, llamada de atención, a la tercera echada. Entonces, ¿para qué nos vamos a hacer echar? Así que oímos la palabra y cumplimos sin cuestionamientos. Incline su cabeza y oremos al Señor. Primero, predique con sencillez, sin esa elocuencia que lo quiere hacer ver a usted o mostrarse usted como el que más sabe, como el intelectual. No, predique el Evangelio sencillamente, y lo mejor es que sea con su propia vida. El Evangelio es estupidez para los que se pierden, pero el salvavidas para nosotros. El Evangelio no es una congregación, es Cristo, y a Él predicamos. La verdad del Evangelio, hermanos amados, sale del Espíritu a través de nosotros. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a ser realmente un instrumento en tus benditas manos para predicar el Evangelio. Este Evangelio que es tan estúpido para el mundo, es para nosotros la salvación, es para nosotros el salvavidas. Gracias, Padre, porque el salvavidas lo preparaste desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, Dios les bendiga.